Y amarás al Señor tu Dios con todos tus pensamientos, con todos tus sentimientos y con todos tus comportamientos. Hola amigos, muy buenos días, amigos y hermanos. Un saludo especial para todos hoy desde Colombia para el mundo. Nos da mucha alegría vernos con ustedes frecuentemente durante la semana para compartir con ustedes temas bíblicos del manual de instrucciones, trayéndolos al contexto real, al plano de la vida que tenemos hoy los seres humanos, ¿verdad? No como una religión, ni como un mito, ni como algo que debe estar condicionado a una ley de imposición y a una ley de temor o a una ley de escape. Creo que Dios tiene otra visión para sus hijos. Es un Dios de amor, es un Dios de comprensión. Su comportamiento, escuchen cómo volvía a Dios un humano, Él no reacciona conforme a nuestras actitudes y comportamientos. Así que estamos invitando a todos los seres humanos, amigos, que en cualquier lugar del mundo puedan escuchar esta información y que además se identifiquen con ella, puedan sumarse a esta visión de alcance global. Hemos ido caminando poco a poco, proyectándonos y colocando las bases para que muchas personas en cualquier lugar del mundo que siempre han querido preguntar, que siempre han querido cerciorarse de su fe, que siempre han tenido que estar resignadas a pensar, pero bueno, si así se dice aquí, pues así es así. E incluso hacer una negación en cuanto a lo que se le enseñó en la escritura, en cuanto a lo que es su propia vida y sus propias experiencias. Creo que lo que Dios realmente tiene en su mente desde aquellas profecías es que Él mismo iba a escribir en nosotros sus leyes y sus mandamientos en las tablas de nuestro corazón. Incluso afirmó que si lo buscábamos de todo corazón, no tendríamos necesidad de quien nos enseñara. Pero cuando nos han colocado condicionamientos, creencias y enseñanzas, es muy difícil renunciar a ellas y nos cuesta trabajo darnos la oportunidad de indagar con libertad. Así que invitados todos a compartir, a participar, a sumar y a ser parte de esta visión. Nuestros principios están fundamentados en la forma en que vivimos en el día a día para hacer de nuestras vidas ese modelo de vida. No un discurso, no un evento, no una actividad, no una participación. Es encarnar, es ser parte de ese evangelio. Dos, doctrina fundamentada en bases puras, esforzándonos por liberarla de la tradición religiosa, de la tradición cultural y de interpolaciones hasta donde nos alcance los recursos para entenderlo. Y por último, la forma en que nos conducimos como una comunidad que tiene en mente el bienestar y la prosperidad integral colectiva y no simplemente fundamentado en un grupo pequeño o una familia. Creemos que este es el modelo ideal acorde a las Escrituras, tomando las enseñanzas de Jesús y reafirmadas por su sucesor más acérrimo y firme y acertado, Saulo de Tarso o el apóstol Pablo. Así que, amigos, qué bueno que ustedes se puedan dar la oportunidad. Desde que colocamos nuestras bases, concluimos que este mensaje se iba a llevar para cristianos y no cristianos, para aquellos que todavía no han conocido el modelo de vida de Cristo y para aquellos que siendo parte de una comunidad aún saben que hay cosas que no están de acuerdo a lo que cada uno vive. Así que amigos, seguimos adelante con esta misión y visión de Generación Cristo.
Bueno, ayer estuvimos hablando sobre el liderazgo autónomo, cómo aprender a, como lo dicen los grandes gurús hoy, que tratando de tomar elementos desligados de la palabra de Dios, pues tienen que tomar los mismos principios, pero usan otras palabras, como las que usa, como están escritas en el poema de Invictus. Soy el amo de mi destino y el capitán de mi alma. Es una frase que Nelson Mandela, en su película Invictus, expresa varias veces y fue su fuente de inspiración para sobrevivir esos 27 años que duró en prisión cuando querían someter su voluntad. Pero esas palabras, todo lo que nosotros somos y hacemos le pertenece a Dios. Lo dice, hay música cristiana, hay música. No, no hay nada, no hay música cristiana, no hay música allá, no hay música. Son interpretaciones nuestras. Música es música. Que tenga unas letras o que tenga unas connotaciones. No hay nada que no sea de Dios, aun cuando no se use bien las cosas. Los seres humanos renunciamos un poco a la búsqueda porque somos un poco conformistas y perezosos. Entonces dejamos en las manos de cualquier líder o institución, el rumbo de nuestra trascendencia y nuestra inmortalidad. Pero lo más triste es que sabiendo que hay cosas que no son correctas, que son un fraude y que son un engaño, todavía sigamos participando de eso, cuando hay mandamientos explícitos que lo indican. Salí de ahí, de en medio de ellos. No como si esto fuera un fetichismo, sino que nosotros esa palabra santidad la hemos entendido lo que realmente significa en el original. Sepárate de esa forma de vida que no es agradable a Dios. Conságrate, es decir, como cuando nos dedicamos a hacer un trabajo con mucho esmero para poderlo terminar, hacer de nuestra vida esa meta y ese proceso. Hoy, para empezar, les compartí un pensamiento que seguramente algunos dijeron, ay, pero así no es que está escrito. ¿Cómo empezamos esta mañana? Y amarás al Señor tu Dios con todos tus pensamientos, con todos tus sentimientos y con todos tus comportamientos. Bueno, cada día agradecemos a Dios por la oportunidad que nos brinda de investigar. Muchas veces nosotros sentimos cosas, como que nos dan ganas de indagar sobre cosas que nos pasan a nosotros, emociones, sentimientos, experiencias, cosas del pasado que pudimos capitalizar y que las vivimos hoy. Pero si el texto nos dice que no es así, entonces nosotros renunciamos a ellas. Bien dijo Mafalda, bueno, el creador de Mafalda, dice, no leer es muy peligroso, muy, pero muy peligroso, porque te hacen creer lo que quieren. Así que una cultura, una nación que no lee, no es capaz de ir más allá de lo que recibe, es muy fácil de manipular y es muy fácil de engañar. He estado compartiendo o escuchando más bien, un canal y tienen una melodía de nota que me encanta. Todo está en los libros, todo está en los libros, todo está en los libros. Y sí, como recibíamos un mensaje hace unos días hay muchos textos de consulta que a veces nos coartamos la oportunidad de aprender. ¿Qué es un mito? ¿Qué es un fetiche? ¿Qué es un temor infundado? Voy a colocarles 2 ejemplos. Yo llegué del campo a Facatativá, un municipio de Cundinamarca, hace 33 años aproximadamente. Y una vez, como me hablaban del diablo y de todas esas cosas malas y de la metafísica, pero yo no tenía los fundamentos, simplemente había recibido qué cosas eran malas. Entonces me encontré un libro que se llamaba Lea 2000 palabras en una hora o en un minuto, ya no me acuerdo muy bien. Y cuando yo vi ese libro, yo me asusté y dijo, uy, eso debe ser brujería, porque como siempre me encantaba la lectura y veía que no me rendía el tiempo, entonces yo pensé dentro de mí, uy, 2000 palabras, eso debe tener algo sucio ahí, eso debe ser del diablo o algo así como no sé, me da miedo eso. Y
Pasado el tiempo me encontré con un amigo y me dijo que él tenía un curso de lectura rápida que se llamaban técnicas americanas. Escuchen cómo los mitos hacen que el pueblo sea engañado aún en la fe. Entonces le pregunté, ¿y eso cómo funciona? Dijo, no, es que esto tiene unos aparaticos. Y ahí empecé a entender la ciencia y empecé a entender que a nosotros nos enseñaron a leer con monosílabos. Mi mamá me mima, la mula, la mela, losa, ¿cierto? De manera que nos enseñaron a que nuestro ángulo visual fuera muy reducido a la hora de leer. Y con estas técnicas, con un aparatico llamado taqui, que significa rápido, scopio, por eso dice, ahí me dio una taquicardia, es decir, un muy rápido movimiento de corazón, que lo utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban en el aire los pilotos americanos, se derribaban entre ellos los aviones, porque eran muy rápidos y no sabían identificar si el avión era japonés, entonces empezaron a desarrollar un ejercicio que se llamaba taquitoscopio, velocidad de visualización. Entonces empezaron a ver rápidamente, a entrenar el campo visual. Y concluí que efectivamente la lectura rápida no era ni del diablo, ni de ningún fetiche, ni de ningún mito. Pero como yo no me había dado la oportunidad y me habían colocado la barrera, yo no me había dado la oportunidad. Después entendí que cuando yo entreno mi visión a leer en un ángulo más abierto y además memorizo palabras en vez de letras, puedo leer más rápido. Así que desapareció la brujería y desapareció el mito. Durante muchos tiempos le tuve temor a la palabra metafísica. La palabra metafísica me sonaba como astros, como por allá, por allá, por allá. Y obviamente no me daba el permiso porque ya tenía que el acuario aquí, la muralla. Sin embargo, un día escuchando a un orador, él lo explicó muy bien. Decía que Albert Einstein había sido uno de los más grandes promotores de la metafísica. Entonces me di la oportunidad de escuchar y entonces el conocimiento es muy liberador. Siempre que encontramos la palabra meta, como metamorfosis, metamodelo o meta, esa palabra meta significa más allá. Entonces, cuando decimos metafísica, lo que está diciendo es más allá de lo físico, más allá de lo material, más allá de lo literal, más allá del hardware, más allá de lo tangible. Es decir, a esa dimensión de lo espiritual. Y otro mito que se cayó, otra barrera que se cayó, dije, ay, yo muerto del miedo porque decían que era metafísica, pues metafísica desde el punto neutral, sin misticismo ni fetiche, significa más allá de lo literal y de lo físico, una dimensión que puede ser espiritual. ¡Wow! ¡Qué liberador es esto! Y eso hace que la iglesia pueda liberarse de todos esos fetiches, mandamientos y miedos. Y es lo que hemos venido estudiando y aprendiendo. Y es muy liberador, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar de algo muy importante que me ha parecido fascinante con todos estos años de recorrer la vida, ya a los 53 años, después de haber invertido parte de mi vida en trabajar, en leer, en investigar y de haber consultado muchos procesos de la vida tradicional y de lo que el sistema religioso llama secular para separarlo de lo espiritual. Al leer todas estas informaciones y trabajar en esta área, pues inevitablemente me estaba dando cuenta que encontraba muchas similitudes, como les mencioné hace un momento, al inicio, de muchos términos que se utilizaban en la vida tradicional, en los mundos en el mundo empresarial, en el mundo del desarrollo personal, todas estas ciencias o pseudociencias, como las llaman algunos, porque no son comprobadas científicamente, pero que inevitablemente tienen mucha razón, ¿verdad? Como la psicología. La psicología es una ciencia que nació hace muy poco, realmente es un neologismo aprobada hace muy poco tiempo. Entonces, si hablamos años atrás de la psicología, pues realmente hasta nos tratarían de brujos, pero psicología viene de psique, de alma, es decir, ya estaba ya desde Aristóteles y Platón todos estos procesos. Entonces, cuando nos damos cuenta hoy, hay mucha confusión. En el cristianismo hay mucha confusión en algunos términos que no se entienden, pero igual como hay que entenderlos por negación, porque hay que creer así. Pero la fe no debería ser un salto al vacío. ¿No? La fe no debería ser una renuncia
al intelecto y a la razón. Creo que es todo lo contrario. Seguramente, amigo y hermano que escuchas este mensaje, podrás recordar que siempre has tenido una confusión entre el espíritu, el alma y el cuerpo. No se logra explicar bien. Y en mi parte personal siempre le dediqué mucho tiempo para tratar de entender esa lógica, cómo funcionaría, qué es el alma, qué es el cuerpo y qué es el espíritu. Bueno, es mucho más fácil entender qué es el cuerpo, pero más difícil sacar esa diferencia entre el espíritu, el cuerpo, el alma, los pensamientos y las emociones. Bueno, hoy les tengo una muy buena noticia. Con el tiempo vamos decantando las cosas. Seguramente ustedes se han puesto a analizarse. Sí, les voy a invitar a que piensen en ustedes y ustedes se van a dar cuenta de algo, que ustedes se la pasan pensando. Siempre pensamos. Nos levantamos en la mañana a pensar, o sea, mente, ¿verdad? Pensamientos. Pero también sentimos. Entonces, cuando tú estás pensando por allá, de pronto te acordaste de algo y aflora un sentimiento, una emoción. Y ese sentimiento te afecta y te baja de nota, y dice, ay, no, otro día más y yo no he logrado salir. ¿Qué será de mi vida? Esta vida tan incierta, tan aburrida. Y viene algo que se llama el hacer o el comportamiento. Pues la vida bíblica tiene esas tres raíces también, solo que al haberse escrito en los originales, hebreo y griego, arameo, después muchas traducciones al latín y después al español, se ha logrado perder la esencia de esto. Pero es fascinante con la búsqueda, tomando las recomendaciones del apóstol Pablo, que pudiésemos escudriñarlo todo y retener lo bueno, porque cuando nos dicen no leas eso, no investigues allá, no preguntes, no digas, perdimos. Quiero invitar a todos los cristianos del mundo a que se den la oportunidad de investigar el origen de su fe y de su creencia. Lo hice con unos amigos hace unos días que vinieron a visitarnos al apartamento y les pregunté, ¿de dónde viene su fe? Llevan 35 años como nosotros. Dijo, no, nosotros nos contaron que es de allí. Y le dije, bueno, como dicen, todo está en los libros, todo está en los libros. Entonces, investigando, nosotros podemos encontrar de dónde viene las raíces reales de lo que estamos creyendo. Cuando no nos damos esa la oportunidad, pecamos de ingenuos, como yo lo hice varias veces predicando alegóricamente en un altar. Y esta es la iglesia que predica lo mismo que se predicó desde Hechos 2 de los apóstoles. ¡Wow! Yo me atreví a decir eso. Después dije, oh, Dios mío. ¿Y por qué decía eso? Pues porque se lo había aprendido a alguien sin verificar. Seguimos promoviendo que para poder entender algo tan importante como la vida eterna y la relación con Dios se deben aplicar los dos principios que estábamos viendo ayer. Ponerle el sentido. Es decir, tú mismo debes pensar y ver tus experiencias y cavilar y también rumiar, que es lo que significa realmente meditar. Rumiar es sacarle el jugo a un pensamiento, a una relación, como cuando uno dice, el Señor es mi pastor y susurra en voz baja y balbucea, y nos podemos trasladar, a imaginarnos a un pastor acariciando a su oveja, cuidándola frente a un remanso de agua y unos pastizales verdes. Meditar no es dejar la mente en blanco, es todo lo contrario. Es macerar algo, es cernirlo para poderle sacar un mensaje personal. Así que hoy vamos a continuar con estos mensajes muy liberadores. Claro, cuando nos han colocado mandamientos como no blasfemes contra el Espíritu Santo, porque es el único pecado que no tiene perdón. Wow, pues imaginen ustedes quién es capaz de caminar cerca sobre esa doctrina y al menos atreverse a juzgarla, ¿verdad? Eso pasó en mi vida durante muchos años. Es más, hay momentos en que quizás por ese mandamiento tan fuerte hubo un sentimiento de culpa que nos podría decir, ay, yo como que blasfemé contra el Espíritu Santo. Todos estos temas que están tan radicados causan una limitación muy tremenda y Cristo realmente no quería eso. Él no quería seguidores simplemente. Él quería buscadores. Él quería insatisfechos. Él quería buscar intrépidos. Él no vino a fundar una religión llamada cristianismo. Si eso hubiese sido así, él se hubiese encargado de que ninguno de los ciudadanos que estaban alrededor creyera en otra cosa. Con su carisma, con ese potencial enigmático,
ese imán que él tenía, esa capacidad de prosa, de retórica, esa locuacidad, esa capacidad de tocar las fibras del alma, aunado o sumado a esos milagros, hubiese sido fácil, mas su poder sobrenatural para Jesús, para haberlos convencido a todos de que no creyeran en absolutamente nada más que en su mensaje. ¿No te habías preguntado eso alguna vez? ¿Por qué no se interesó eso por él? Porque él quería más que una religión, una forma de vida, un reino que se instaurara en el corazón del hombre y que cada uno fuese capaz de cultivarlo de manera que germinara en aquellos mandamientos que él dejó, como el amor sobre todas las cosas. Cuando sobre ese reino está el amor y los pilares que él dejó, que es la justicia, que es la equidad, el gozo para llevar una vida realmente plena, que nos libre de las enfermedades somáticas, ¿verdad? Y misericordia, justicia, paz y gozo en el corazón. Ese es el mensaje del reino. Entonces, hoy vamos a darnos cuenta que nada de lo que nos han enseñado las pseudociencias, que no difiero de ellas, yo las utilizo y las practico y hacen parte de algunos procesos en los que me desempeño. Cuando las personas hablan de algunos procesos como la PNL, una ciencia que se llama la programación neurolingüística, que son realmente la forma de decir condicionamientos o repetición espaciada. Ya les conté una vez la historia del elefantito, ¿no? Que el elefante, el niño vio con su papá en el circo a un elefante muy grande. Pero el niño ya había visto por televisión que un elefante puede tumbar un árbol, una casa, pero vio a un elefante en un circo, todo calmado y amarrado a una estaca con un lacito. El niño le preguntó, papá, ¿por qué es que este elefante se queda ahí y no se fuga? ¿Por qué no se va? Y él dice, hijo, es que lo condicionaron. Escuchen la expresión, lo condicionaron, lo programaron. ¿Cómo así, papá? Dijo, sí, de niño nos repiten y nos repiten cosas y nos repiten cosas y se vuelve en una programación. Desde que estaba chico, este elefante lo ataron con un grillete de hierro y eso le dolía y le hizo llaga y le hizo dolor. Le sanaba llaga y dolor, se sanaba llaga y dolor porque él de chico no entendía por qué tenía que quedarse ahí si él quería ir por el campo y caminar. Con el tiempo, esa repetición constante o esa exposición constante a esa experiencia, se le fue instalando en la mente una creencia inamovible. Y es cada vez que tú sientas algo ahí, ya no lo intentes porque tú nunca te podrás mover de ahí. Por eso, hijo, ese elefante, si así solo sea un cordón chiquito que él sienta en su pata, su cerebro le dice, ya no te puedes mover de aquí. Y eso es justamente lo que ha venido sucediendo con toda la humanidad cuando les han dicho y nos han hecho creer que somos unos malditos, unos miserables, destituidos, caídos, perdidos, no valemos nada, este mundo no vale nada. Es más, el dueño de esto, es el diablo, estamos perdidos. Tenemos un papá irresponsable que nos dejó con una mezcla de demonios y nosotros somos lo peor. Cuando una sociedad es sometida a una carga tan grande y una creencia tan repetitiva, soñar con trastornar un mundo, con visualizar naciones mejores, familias mejores, es algo que se vuelve imposible porque ya está programado. Por eso, la PNL o programación neurolingüística es una ciencia que fue, bueno, se robaron los derechos de autor porque dicen que fue un señor llamado John Grinder y Richard Blander, un matemático y un psicólogo científico. Y de ahí viene la palabra neuro, que significa nervio, cerebro y comunicación. Esa ciencia realmente ya existía. Dios, que es el creador de todas las cosas, la utilizó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, para transformar su forma de pensar cuando llevaban 430 años de esclavos. ¿Qué creen que había en la mente de los judíos? Esclavos, esclavos, esclavos. Así que Dios quería transformarles esa forma de pensar y utilizó esta técnica que se puede llamar repetición espaciada, es decir, repetición por espacios continuos, se puede llamar condicionamiento. Un ejemplo de condicionamiento en Colombia.
Si le preguntan a alguien que llegue de otro país y te pregunta, ay, yo quisiera hacer un curso de inglés virtual. O sea, estoy seguro que si le pregunto, escriban en el chat el nombre de un curso de inglés virtual que ustedes conozcan, a ver cuál se les ocurre. A ver alguien que lo escriba ahí en el chat para Colombia. Y se van a dar cuenta de lo que es un condicionamiento. Un condicionamiento es la incapacidad de una persona de elegir libremente sin ser coaccionado. Es decir, no puedo elegir porque durante muchos años nos han colocado en la mente Open English, Open English, Open English, Open English, Open English. De manera que eso hace que hoy en día haya un condicionamiento. Cuando nos han dicho que para ser exitoso hay que ser bonito, ser como los presentadores de televisión y todas esas cosas, esos condicionamientos tienen hoy, escuchen esto por favor, la causa más grande de la depresión mundial es por no llenar el status quo. ¿Eso qué quiere decir status quo? Es decir, por no ser como dice el sistema que significa ser exitoso. Haber ido a la mejor universidad, haber sacado el cartón, haber conseguido un buen trabajo, estar en la sociedad, estar llenar el estatus de la sociedad, ser exitoso, pertenecer a grupos, sobresalir. Es decir, cuando la sociedad pone esto como el culmen de la felicidad y no se logra, resulta que una de las causas más crudas de la depresión y de la pérdida del sentido y de la motivación de la vida es por no encontrar la felicidad en ese listado de mentiras que la sociedad colocó que significa ser exitoso. Por eso Jesús lo enseñó muy bien y dijo, mi paz os dejo, búsquenla dentro de ustedes, mi paz os doy, porque lo que yo les doy es un regalo para el ser interior, pero no como el mundo se la da, porque el mundo los va a descorazonar. Siempre que nuestras motivaciones están puestas en el mundo exterior, vamos a ser muy frágiles, nos vamos a descorazonar. Pero la ciencia y la neurociencia ya lo estableció, por eso está enseñando a las personas y a las empresas tengan un propósito, porque una vida sin propósito es una vida muy frágil, porque cuando una persona tiene su propósito en un matrimonio, en una empresa o en algo, y eso se acaba, la persona se queda sin vida. Entonces, por eso es que todas estas enseñanzas que ustedes conocen hoy, como muchas ciencias, el coaching, por ejemplo, ¿y eso qué significa? Que el coaching, bueno, es una palabra en inglés que significa entrenamiento. Así que es un sinónimo de Torah, de ley, ¿cómo les parece? Así es. Por eso ustedes ven que en los Estados Unidos dice coach, entrenador. Algunas empresas multinacionales tienen entre sus líderes de equipos un coach y se van volviendo ciencias. Hoy hay una ciencia muy fuerte que se llama el coaching y es hacer entrenamiento con una persona a través de las técnicas que usó el Señor Jesús y que también usaban los griegos, Aristóteles, como la mayéutica, que era hacer preguntas inteligentes porque las preguntas expanden la forma de pensar para encontrar respuestas. Y muchas ciencias más, como el mentoring o mentoreo, que es una ciencia que viene de la Odisea. Todos esos principios siempre han estado en la fuente original, que es Dios. No vamos a hablar aquí de otras pseudociencias que sí son más extrañas, como bueno, se me pasa ahora y no ampliaría mucho más el tema. Con eso quiero devolverme al inicio del verso inicial, que me parece muy poderoso. Y está en Deuteronomio 6, cuando dice, estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor su Dios me ha ordenado enseñarles. Recordemos que Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto. ¿Y ellos están qué? Recordemos, programados, están condicionados, tienen repetición, están como el elefante, 430 años de esclavos, ya me imagino que vivían conforme a todas esas culturas de allá de Egipto. Egipto tenía como 2000 dioses, así que era todo un lío para una nación con una visión monoteísta salir de ese cúmulo de creencias. Así que Dios utiliza unas técnicas que curiosamente nosotros hemos venido utilizando en nuestro modelo de vida profesional, ayudando a las personas y a las empresas. Pero es imposible separarlos, porque siempre hemos llegado a la misma conclusión, reafirmando lo que vimos al inicio. Son principios, y si son principios,
son dados por Dios. Así que cada vez que encontremos la palabra ley, también la podemos ver como un principio. Y aquí Dios, cuando ya el pueblo de Israel está a puertas de ingresar a la tierra prometida, les da un manual de instrucciones, les da como el manual de convivencia. En Deuteronomio 6:6 dice, estas son las instrucciones, estos son los lineamientos, las indicaciones. Lo que pasa es que si tú lo lees así, los mandamientos, leyes y decretos, ya andamos aquí todos medrosos, ¿verdad? Que el Señor, su Dios, me ha ordenado enseñarles. Escuchen, por favor, para que cuando ustedes los aprendan, actúen en ustedes sin hacer nada. Eso es misticismo. Lastimosamente es lo que predica el cristianismo, que cuando ya tú haces, ya Dios te lo hace todo. No, por favor lo leen en sus casas, dice, para que los pongan en práctica. Ponerlos en práctica es algo que nos corresponde a nosotros. Ese casi nada que tenemos que hacer para que Dios haga ese casi todo. Así que Él les dice, estas son las instrucciones, lineamientos, formas de vida que ustedes deben conocer de parte de Dios para que ustedes las pongan en práctica en el país o en la ciudad o en el reino del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor, su Dios, y cumplirán durante todas sus vidas leyes y mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos. Escuchen, a sus hijos, a sus nietos, y así vivirán muchos años. ¿Quién más que Dios iba a saber que si una nación debía ser impactada o transformada, se debía trabajar en los niños? Ya trabajar en los adultos es un desafío. Llevamos 20 años que nos están tratando de decir que seamos lentos para responder, rápidos para escuchar y lentos para enojarse. Eso nos lo han enseñado toda la vida, pero ya nosotros llevamos como que uno dice, yo ya no soy capaz de cambiar. Yo nací así, porque hacer una reestructuración de pensamiento, sentimiento y comportamiento es todo un desafío. Se necesita un nivel de conciencia y de una introspección muy profunda para que conscientemente nosotros coloquemos nuestra atención. Sí se puede hacer, pero se necesita un esfuerzo sostenido y una atención concentrada en eso con el poder de la intención. Por eso hablábamos ayer que dejemos de orar por todos los demás, para que, Señor, que fulano deje el mal genio, que fulano deje esto. No, 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 no. Enfoquémonos en nosotros, que organizados desde aquí, el mundo exterior empieza a organizarse por principio. Entonces, estas palabras son muy hermosas porque están ahí. Y dice, miren cómo lo voy a repetir, dice, y los mandamientos que yo les mando a ustedes para que los repitan a sus hijos, a sus nietos, y vivirán muchos años. ¿Cómo les parece? Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica, ¿verdad? Pónganlos en práctica en donde ustedes estén. Y el mandamiento primero que tiene que desarraigar toda esa idolatría, todo ese politeísmo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, el único Dios, es Ejad, que es la palabra hebrea. Uno. Deben aprender eso sobre todas las cosas. Dios no es ni no es ni dos, ni tres, ni cuatro. Él es uno en esencia, uno con manifestaciones, que es donde el ser humano se pierde. Y aquí viene la frase más poderosa. Este mensaje lo vamos a continuar el sábado, que es muy profundo. Dice, entonces él dice, ama al Señor a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por favor, escuchen esto. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Para el pensamiento judío, corazón y mente son un sinónimo. Voy a expresar un verso bíblico y ustedes lo terminan allá en sus casas o en el chat. Porque del corazón salen, a ver, alguien que sea el chat más rápido del oeste de este grupo virtual, porque del corazón salen los que, a ver, alguien en el chat que pueda escribir, vamos a repetirlo, porque del corazón es de donde salen los malos que, ¿cierto que ustedes lo saben? A ver, alguien milagroso. Pensamientos. Gracias, Estelita. Quiere decir que corazón y mente para el pensamiento judío es lo mismo. Y cuando nos vamos al alma, nos vamos a las emociones y a los sentimientos. Y cuando nos vamos a las fuerzas, nos vamos al cuerpo. ¡Wow! El hecho de investigar y de estar en todos estos años
que nos da ese derroche de luz es fascinante y muy liberador. También quiero reforzar un poco esto con un verso que está en Primera de Tesalonicenses, cuando dice, absteneos de toda especie de mal, pero no veamos el mal como al diablo actuando, sino como mal comportamiento, es decir, entrénense para vivir, que esto tenemos que quitar esa carga religiosa, absteneos de errar al blanco. Y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, esto está ya en lo que se conoce desde el cristianismo, el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, que ya saben que es una estrategia para desedificar al pueblo judío. Cuando se dice Antiguo Testamento, es una palabra que no les gusta mucho a los judíos. Seguramente tendremos la oportunidad de hablar de eso. Voy a repetirlo. Primera de Tesalonicenses 5:22, 24 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para el día del encuentro con el Señor. Vamos a concluir entonces lo que quiere decir tanto Deuteronomio 6 como 11, como este verso de Primera de Tesalonicenses, es ustedes deben entrenarse todos los días para vivir en Dios y amarlo con la mente y los pensamientos, con las emociones y los sentimientos, con las fuerzas y los comportamientos. ¿Cómo les parece a los amigos que conocen una metodología que estamos utilizando? Que me parece increíble que al final estamos convergiendo y por eso es que muchas personas en otros países, sin que les hablemos de Dios, que les estamos aplicando estas metodologías, dicen, esto nos cambió la vida, esto nos está cambiando la vida. Es porque son principios dados por Dios envueltos en un papel de regalo distinto. Así que el mensaje que realmente Dios tiene para una nación, cuando dice escríbelas en la tabla de tu corazón, recuerdan que Él dio unas tablas que se rompieron. Por eso Él dijo, estas palabras estarán grabadas, escuchen, grabadas. Es decir, grabadas significa memorizadas, interiorizadas como un hábito de comportamiento. Cuando yo memorizo, cuando yo interiorizo, cuando hago de esto una disciplina de vida, entonces esas ideas, esos pensamientos se vuelven hábitos. Y cuando esto se vuelve un hábito, entonces es cuando una nación puede cambiar. Es cuando una nación puede cambiar. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue sometida, bueno, ellos mismos se sometieron porque se dejaron impactar por un líder, pero quedó en la ruina financiera, en la ruina política, en la imagen mundial. Sin embargo, ellos decidieron hacer algo, convertir los valores en hábitos. Escuchen, convirtieron los valores en hábitos. Y el mensaje en esta mañana, es hora de que el pueblo de Dios convierta las enseñanzas de Jesús en hábitos a través de pensamientos, sentimientos y comportamientos. Y cuando eso suceda, entonces podremos trastornar el mundo. Nos vemos en el siguiente episodio para que terminemos esta serie. Bendiciones para todos.